Hola, bienvenidos a Estudia tu Lección. Estamos comenzando el repaso de esta semana. El día de hoy con nosotros está Diana García. Bienvenida, Diana. Gracias, Eric. La verdad es que estamos comenzando otro repaso, gracias a Dios, otra semana más. Así que esperamos que sea de gran bendición para nosotros y también para los que nos escuchan. Y también está con nosotros nuestra amiga Saide Rodríguez. Bienvenida, Saide. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme a este repaso de la lección. Y también todos ustedes bienvenidos a este espacio de Estudia tu Lección. Esta semana el título de la lección es Posibilidades ilimitadas. Lo quisimos dividir en 3 puntos que se nos hacen muy importantes. El primer punto es los diferentes dones de un cuerpo. El segundo punto es para qué sirven los dones. Y el tercer punto es utiliza tus dones. Diana, el primer punto, los diferentes dones de un cuerpo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, la verdad creo que es un punto muy interesante. A veces pensamos que, como dice, el cuerpo se refiere a la iglesia, a las personas que están dentro de la iglesia. El cuerpo sabemos que físicamente tiene pues cejas, pestañas, cabello, uñas, un brazo, una mano, y todas esas partes cumplen una función especial. A veces decimos, bueno, ¿y para qué nos sirven los pelitos de la nariz? Bueno, es para que no nos entre bacterias. Y a veces decimos, bueno, es que yo dentro de la obra de Dios soy un pelito, o sea, no hago mucho, ¿no? Y mi trabajo no es que los demás se sorprendan al verme o que cause impacto, pero ante los ojos de Dios, el, bueno, nuestros dones son muy importantes ponerlos al servicio de Dios. Nuestro tiempo sobre todo, ¿no? Yo creo que es muy importante el hacer hincapié en esto, que cualquier don que nosotros tengamos, por muy grande o por muy pequeño, es importante delante de los ojos de Dios. Sai, en la lección nosotros vimos que, bueno, estamos hablando de un cuerpo y no se refiere a un cuerpo literal, sino se está hablando de las diferentes personas dentro de la iglesia. En la lección incluso se nos habló acerca de los discípulos, las diferentes personalidades y cómo ellos fueron dotados con diferentes dones. En este primer punto nosotros vemos pues muy importante entender esta situación, que todos tenemos diferentes puntos, pero ¿por qué? ¿Será alguno más importante que otro? Hay una parte importante en esta lección que nos mencionaba que para Dios, pues le da como mucha alegría el poder otorgarle a diferentes tipos de personas los diferentes dones, y no importaba si alguno de nosotros sintiéramos que fuera como insignificante, para Dios todos somos valiosos, y no importa qué cargo tengamos en la iglesia o si nosotros mencionábamos que no tenemos algún don, nosotros debemos de buscar y reconocer que Dios nos ha dado tan siquiera un don y nosotros debemos de mantenerlo y llevarlo al servicio. Claro que sí, es muy importante entender que para Dios realmente no hay don más grande o don más pequeño. Todos sirven para el mismo propósito. Y aunque parezca que aquí en la tierra tiene mayor significado, realmente estamos siendo parte de algo. Lo mismo si lo ponemos a comparación del cuerpo. Pareciera que una mano es más importante, no sé, que el codo, pero realmente una mano sin un codo no funcionaría igual. Entonces lo mismo pasa dentro de la iglesia. Todos tenemos diferentes tareas, todos tenemos diferentes habilidades que Dios nos ha brindado para que podamos cumplir con ciertos propósitos, con ciertas tareas, pero es importante recordar que todos tienen un mismo fin. Diana, ¿tú qué crees? ¿Crees que dentro de la iglesia pase esta situación en el que nosotros como seres humanos creamos que nuestro don es más importante que el de los demás? Y si es así, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, considero que en esta parte, como lo dijimos en las lecciones pasadas, todos somos iguales ante el pie de la cruz. Algunas personas eh, probablemente tengan más dones que los que tenemos nosotros. O como lo dije, ¿no? Quizá digamos, bueno, es que esa persona es egoísta, es egocéntrica, es altanera y mira, predica súper bien. Pero yo creo que como lo dijo la lección, ¿no? Depende a las personalidades, depende a las capacidades de cada persona, el temperamento de cada persona, son los dones que nosotros podemos llegar a tener. Y ponerlos al servicio de la iglesia es muy importante. Pero también
debemos de tomar en cuenta que, como dijo Eric, no porque una mano haga más función o esté enfrente y el codo esté atrás, significa que la mano no necesite del codo, sino todo lo contrario, ¿no? Como dijo él, no es nada la mano sin el codo. Entonces, yo creo que todos dentro de la iglesia nos complementamos. Probablemente uno no pueda predicar, probablemente el otro sí, probablemente un hermano no pueda cantar, probablemente el otro sí. Entonces, yo creo que el llegar a tener una comprensión de eso va a ser una vida más en armonía, en paz y sobre todo trabajar con gusto y con alegría, eh, pues para el Señor. Yo creo que el aceptar también nuestras debilidades con lo que no sabemos hacer también nos ayuda a depender más del Señor, hablando de lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, yo creo que también hay que considerar esa parte, ¿no? Que el Señor da a cada quien dones específicos. Y si tú sabes tu don y si no sabes el don, bueno, hay que pedirle dirección a Dios, que Dios nos ayude a descubrir cuál es nuestro don y aceptar nuestro don y también a respetar los dones de los demás, porque a veces existe como que esa rivalidad y no tiene que ser así. Entonces, es importante. Sai, ¿tú cómo crees que se podría resolver ese tipo de situaciones? Hay una frase que menciona mi papá que dice, todos somos necesarios, pero ninguno de nosotros es indispensable. Y si nosotros creemos que nuestros dones y talentos son mejores que los de los demás, pues en realidad puede haber alguien mejor que nosotros para poder, no sé, quizá predicar mejor o cantar mejor que nosotros, que nos creemos superiores a los demás. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar es que nuestro don otorgado por nuestro Dios sea especial para servirle a Él. Y no debemos de vanagloriarnos, sino más que nada enfocarnos primero en servir, en estar bien con Dios y de ahí pues todos juntos vamos a trabajar como una máquina en un carro para que hacer funcionar a la iglesia. Y yo creo que algo que nos pueda ayudar a entender un poco esto es eh, la comparación tan simple. El cielo, cómo es la personalidad de Jesús y cómo es la personalidad del enemigo. Nosotros sabemos cómo se inició esta batalla entre el bien y el mal. Alguien que creyó que sus habilidades eran superiores para cumplir algo para lo que él no había sido creado. Y bueno, ahí se originó todo. Y realmente esta persona se creía superior a Jesús. No lo era porque su función no era esa. De igual manera nosotros hemos sido creados con diferentes personalidades, con diferentes capacidades, con diferentes dones y los tenemos que cumplir para lo que hemos sido creados. Entonces, si lo ponemos desde ese punto de comparación, creo que nosotros encontramos ahí una razón más para que nosotros eh, empecemos a darnos el lugar que nos toca, que somos importantes, pero no somos más que otras personas. Y aquí pasamos al siguiente punto. Aquí pasamos al siguiente punto. ¿Para qué nos sirven los dones? Ya hemos hablado un poquito, hay que cumplir el propósito y demás, pero estaría bien adentrarnos a entender para qué nos sirven los dones. Tú, Sai, ¿para qué crees que nos sirvan los dones? ¿Para qué Dios nos los dio? Pues en primero la lección mencionaba que los dones pues son obsequios o son regalos de nuestro Dios. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros o todos nosotros deberíamos de verlos para, bueno, también mencionaba que los dones son con diferentes propósitos, pero deberíamos de trabajarlos solo para el servicio de nuestro Dios. Como son regalos de Él, nosotros debemos enfocarlos nada más para el trabajo de Dios. No sé, ayudar a las demás personas, buscar, como decíamos, que la iglesia siga avanzando. Para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y esta iglesia pueda crecer en lugar de enfocarnos en otras cosas, pues buscar primero alabar a nuestro Dios. Muy buen punto. El servicio y la alabanza a quien nos dio este don. Tan simple como lo dijiste, Dios nos los dio, entonces deben servir para Él. Pero es bien curioso, porque los dones están hechos para servir a Dios, pero ese servicio a Dios realmente es un beneficio que nos va a traer a nosotros para vida eterna. Y es todavía muchísimo mejor si lo entendemos de esta manera. ¿Tú qué opinas, Diana? Creo que esta parte eh, debemos entender que los dones nos son otorgados, como bien lo dijo Sai, por Dios
para poder unificar a la iglesia y poder hacer que la iglesia funcione de una mejor manera. Y también el cumplir con la obra que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros confundimos también eso, porque en la iglesia a veces decimos, bueno, es que ya predicó, eso está genial, ¿no? Ya cumplió la obra, y ya está haciendo la obra que Dios le encomendó. Entonces, quizá el que cante, por el simple hecho de cantar, piensa que ya cumplió la obra que Dios nos encomendó, pero es totalmente distinto, porque la obra que Dios nos encomendó fue predicar el Evangelio, llevar a otras personas a los pies de Jesús. Entonces, eh, a veces decimos, bueno, con el simple hecho de ya saber cuál es mi don y ponerlo ahí en la iglesia, ya pensamos que eso es cumplir con la obra, pero no. Yo creo que el gozo de traer a una persona a los pies de Cristo, nada va a superar, ninguna alegría de este mundo va a superar a eso. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los dones nos los otorgó Dios y hay que utilizarlos para la obra de Dios y para traer a las demás personas a los pies de Jesús. ¿Cuándo tú crees que entonces hemos cumplido el propósito a través de nuestro don? No, o sea, hay que seguir eh, desarrollando nuestros dones y a medida de la capacidad que nosotros tengamos, Dios nos va a ir otorgando más dones para alcanzar a más personas. Además, cuando nosotros ponemos nuestros dones al Señor, el Señor nos ayuda a potenciar esos dones, esas capacidades que nosotros teníamos. Entonces, eh, yo creo que no hay límite. Cuando el Señor dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar un consolador y ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que hablar a los demás, que vengo pronto. Cuando Él nos dice que se va, pero también nos promete que va a dejar al Espíritu Santo, entonces no debemos de tener miedo, porque a veces decimos, ay, es que no quiero predicar, es que yo no sé. No, 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 tú estudia, tú practica y Dios te va a capacitar un don te va a dar Dios, quizás que seas un buen predicador. Entonces, no debes de dejar de trabajar en la obra de Dios. Dios te va a seguir capacitando. Bueno, Sai, ¿tú crees entonces, basándonos en esto que acaba de mencionar Diana, eh, que parte del propósito de nuestros dones es trabajarlos para conseguir más dones? Habría que diferenciar entre dones y talentos, porque la lección nos mencionaba la diferencia entre un don espiritual y un talento otorgado también por Dios. El don espiritual o el don otorgado por Dios, pues son los que nosotros ocupamos para el servicio de Dios. Y los talentos, pues nosotros, bueno, la lección mencionaba que son otorgados por Dios, pero no son como tal para el servicio de la iglesia, o no son otorgados para el servicio de Cristo. Entonces, nosotros, como se mencionaba antes, los dones los debemos de seguir trabajando para que podamos traer más almas a Cristo, pero no solo estancarnos con solo traer algunas almas a Cristo, sino seguir trabajando para que la iglesia crezca y pues esperar que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Bueno, entonces sí es importante diferenciar entre dones y talentos. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder cumplir con el propósito, pero también a tener una vida basada en lo que Dios nos ha brindado. Y ahora vamos a pasar al último punto. El último punto es utiliza tus dones. Ya también hablamos de esto. Realmente los 3 puntos se conectan perfectamente. Pero es importante entender que sí necesitamos utilizar nuestros dones. Está esta historia que a mí me encanta de este hombre que le dio los talentos a sus siervos. Y bueno, ya la conocemos. Uno lo trabajó, al que le dio 5 lo trabajó, le entregó 10, al que le dio 2 le entregó 4 y al que le dio 1 pues lo escondió. Ahora, ¿qué tan importante realmente es que nosotros sí trabajemos nuestros dones? Y otra pregunta que yo le quiero hacer a las dos. ¿Será que si yo no utilizo mis dones, sí van a desaparecer? ¿Sí me los va a quitar Dios? Pues la lección mencionaba que, por ejemplo, al que le dio un talento, pues cuando regresó, al ver que no lo había producido como los demás siervos, pues ¿qué le pasó? Al final de cuentas, pues perdió la oportunidad de tenerlo en sus manos y yo creo que si nosotros no desarrollamos
o no ayudamos, ejercemos nuestros dones espirituales, al final de cuentas pues podemos perderlos, como dice la lección que le pasó al siervo. Dios nos da oportunidades de servirlo, y ya que nosotros, si nosotros lo ocupamos o no lo ocupamos, pero igual y podemos perderlo al final de cuentas. Bueno, el hecho de que a veces nosotros no utilicemos nuestros dones, perdemos, como lo dijo Sai, la oportunidad de servir a los demás y de presentarles el amor de Cristo a los demás. Es muy al contrario cuando nosotros, si descubrimos cuál es nuestro don y lo ponemos al servicio de Dios, pues Dios lo va a ayudar a expandir y lo va a ayudar y nos va a ayudar a poder alcanzar a más personas para su servicio. Entonces, yo creo que también los dones nos demuestran bastante el amor de Dios porque nos ayudan a amar a los demás y perfeccionar también nuestro carácter, como el carácter de Jesús. Nos ayudan a servir, nos ayudan a amar, a alcanzar a los demás. Entonces, pues que en nuestra vida no perdamos las oportunidades que nos da el Señor para poder servirle a través de los demás. Entonces entendemos que necesitamos utilizar nuestros dones al servicio de Cristo para que podamos cumplir con ese propósito para el cual hemos sido llamados. Todos tenemos un propósito individual y, como sabemos y hemos hablado anteriormente, somos parte del propósito general de Cristo, que es predicar el Evangelio a todo el mundo. La lección, pues obviamente nos habla acerca de la testificación, y los dones realmente son muy importantes para testificar. Testificamos de diferentes maneras, pero con nuestra personalidad, con las habilidades que Dios nos ha dado, es la mejor manera de hacerlo. Diana, Sai, ¿algunas palabras a manera de conclusión? Yo creo que entender que Dios nos da diferentes dones a cada uno hace que la iglesia sea unificada, sobre todo trabajar con más alegría, porque sabemos que Dios nos considera especiales, cual sea que fuera nuestra obra, pequeña o grande, dentro de la iglesia. Dios valora mucho el tiempo que invertimos, porque a comparación de Dios, Dios es eterno y nuestro tiempo tiene un límite. Entonces Dios valora mucho el tiempo que nosotros dediquemos a su servicio. Y si no sabemos cuál es nuestro don, bueno, pues vayamos a Dios, porque si vamos a Dios, Dios nos va a guiar. Como dice la hermana Elena G. de White, quien se entregue humildemente al Señor será guiado por su mano divina. Entonces, vayamos a Dios si no sabemos cuál es nuestro don, que Dios nos va a ayudar a servirle de la mejor manera. ¿Sai? Sí, yo creo que como líderes de la iglesia, primero tenemos que enseñarles o ayudarles más bien a todos los hermanos a descubrir sus dones, porque hay algunos hermanos que dicen, es que yo no sé qué don tengo, no sé si Dios me dio un don o qué don tengo. Entonces nosotros tendríamos que ayudarles primero a que ellos puedan descubrir y utilizar sus dones para el servicio de Dios. Y cuando nosotros hayamos ayudado a estos hermanos a descubrir sus dones, pues trabajar todos en conjunto para poder hacer crecer la iglesia. Igual, pues buscar a Dios en oración y pedirle de qué manera nosotros podemos ayudar tanto a los hermanos como a nosotros mismos a poder descubrir nuestros dones espirituales. Pero siempre orar primero a Dios, encomendarnos a Dios y trabajar para el servicio de Dios, porque a la mayoría de nosotros nos satisface el poder ayudar a las demás personas, mostrando el amor de Dios, quizá regalando alguna despensa, quizá cantando para algunas personas que están enfermas. Entonces, si nosotros mostramos el amor de Dios por medio del servicio a través de nuestros dones, yo creo que sería fabuloso para que la iglesia crezca. Yo quiero concluir con dos cosas que dice la lección, que a mí se me hicieron muy importantes. El miembro de la iglesia que parece el más insignificante es una parte esencial del cuerpo de Cristo y ha sido dotado por el Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo. Todos somos importantes para el servicio de Cristo. Hasta el que parece el más insignificante es muy importante para esto. Y el otro punto que a mí también me gusta mucho es, cuando dedicamos estos dones totalmente a Dios, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia eterna. Aquí la palabra importante es eterna. Cada uno de nosotros puede marcar una diferencia eterna y a mí me emociona muchísimo esto. Que mi don haga algo que resuene por toda la eternidad. Y bueno, hemos llegado al final de este repaso.
Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos seguido. Gracias Diana, gracias Sai. Y bueno, a todos ustedes les deseamos que Dios los bendiga y no olviden seguirnos en Estudia tu Lección.